¿Cómo están, jóvenes? Yo soy Miguel Suárez, soy técnico de CIPCA Cordillera y en esta oportunidad los voy a acompañar en su trabajo sobre el Yayco Cabi Pave para vivir bien. El Yayco Cabi Pave se constituye en un fin terrenal concreto de la vida guaraní. De hecho, el Estatuto Autonómico en su preámbulo, en la parte dogmática, menciona, ¿no? Dice, el presente Estatuto Autonómico define las bases de la autonomía guaraní y Yambae en homenaje a la lucha del pueblo y memoria de los ancestros y líderes que la forjaron, para ofrecer a nuestros hijos e hijas los caminos que nos llevarán hacia el Ibimaray, a la tierra sin mal, y para el Yayco Cabi Pave, para vivir bien. Este fin último marca la tierra sin mal y afirma que las bases del estatuto son para el Yayco Cabi Pave. Entonces, el Yayco Cabi Pave lo podemos situar como una condición terrenal objetiva para transitar a la tierra sin mal. Y para la autonomía guaraní de Charagüe y Yambae, como mencionamos anteriormente, es un fin que nos permite marcar un recorrido definitivo hacia lo estatal. Soy Mariela Espinosa, soy de la comunidad Aguarati del Bajo Isoso, actualmente trabajo en Aracuarenda. Hoy les voy a hablar de los dos sentidos del Yayco Cabi Pave. El gobierno autónomo indígena originario campesino, Gayoc Charagüe y Yambae, debe materializar su fin, es decir, el Yayco Cabi Pave, a través de dos sentidos. El primero, referido a lo conceptual, teórico, mítico, que le permita dotarle al Yayco Cabi Pave el contenido y sentido de vida, para poder articular el Biau Bayeco Uregua, que es visión de desarrollo del estatuto, y Yemboe Yandere Coregua, educación y cultura, como una forma de materialización en el marco de la IOC y sus competencias. El segundo, el Yayco Cabi Pave, se constituye como un instrumento de planificación en el Gayoc Charagüe y Yambae, y a partir de este nos permite pensar en la planificación del Gayoc y hacer ajustes para seguir lo establecido en el estatuto y modificar lo convencional establecido por el Estado Nacional, es decir, su propia visión política de desarrollo. El Yayco Cabi Pave y su dimensión conceptual. Desglosando el Yayco Cabi Pave, podemos hacer una definición etimológica, la cual nos mostrará la dimensión de su contenido y su amplio sentido. En este caso, ya significa plurizador, nosotras, nosotros, es inclusivo. Ico significa vivir o estar, y Cabi significa bien y bueno, lo mismo que Icabi significa bien, bueno. Y Pave significa juntos, todos e igualdad de condiciones. Entonces, podemos deducir que Yayco significa vivamos, Cabi significa bien y Pave significa juntos, lo que quiere decir vivamos bien juntos. En el caso del estatuto ha sido traducido como para vivir bien, es decir, que incluye la palabra para, que en guaraní sería baera, lo que algo así como Ico Cabi Baera, pero la palabra Ico no se utiliza solo, sino su prefijo personal. Ahora, se entiende que ha sido traducido como para vivir bien, como parodia para ajustar al paradigma del vivir bien, que ha sido incluido en la Constitución Política del Estado. Entonces, podemos decir que el Yayco Cabi Pave guaraní, o vivamos bien juntos, es una afirmación futurista que nos lleva a una condición de vida ideal, en el sentido de vivencia comunitaria e igualitaria, ya que la vida en guaraní es teco. Cuando uno intenta definir e imaginar el Yayco Cabi Pave desde lo guaraní, no permite encontrar límites y se convierte en una totalidad integrada por muchas dimensiones y aspectos que conforme se van profundizando se van complejizando y no se encuentra límites, porque éste se sitúa en la condición ideada de la vida del individuo hecho en comunidad, cuya idealización puede no terminar o cuyo orden de prioridades puede ser infinito,
conforme se sigue pensando o analizando. Cuando se escucha la frase Yaikokabi Pabe, en el razonamiento guaraní surge un concepto interpretativo, como vivir armoniosamente, vivir en armonía. Es como cuando las cuerdas de una guitarra, todas están templadas, trabajan armoniosamente, lo decía René Gómez Tigua. Es algo lindo, armonioso, hermoso, donde todo está unido, no puede estar separado, está enlazado, todo va junto, lo dice Ángel Yandura. Está todo integrado, lo dice Julián Chacay. Para llegar al Yaikokabi Pabe existe un camino recorrido y otro por recorrer. Lo recorrido está desde siempre, desde las luchas del pueblo guaraní por la consolidación del territorio. De hecho, las autonomías indígenas son una estrategia del pueblo guaraní para el control territorial, que tienen un contenido cultural como pueblo, es decir, su ñandereco, donde toda la gestión pública tenga la orientación al Yaikokabi Pabe, con un contenido sustancioso y al servicio de las comunidades. El Yaikokabi Pabe como instrumento de planificación. La planificación de la autonomía guaraní Charagua Yambae se enmarca al sistema de planificación integral del Estado, que es el SPIE. Según ley número 777, el SPIE articula la planificación de los distintos niveles y sectores a largo, mediano y corto plazo. Es importante tener en cuenta muy bien el sistema de planificación, tanto nacional como del Gayoc Charagua Yambae, para así poder generar políticas públicas, las cuales generen planes, programas a corto, mediano y largo plazo, orientados desde el Estatuto Autonómico, encaminadas hacia el Yaikokabi Pabe. Estas políticas tienen que tomar en cuenta los ejes estratégicos establecidos desde el Estatuto Autonómico. En el trabajo realizado con el Yemboa Tiguazú se ha priorizado algunos ejes estratégicos para desarrollar políticas públicas, programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo. Estos ejes estratégicos son producción, educación, gestión pública, infraestructura, salud, recursos naturales, tierra y territorio. Este trabajo realizado por el Yemboa Tiguazú ha sido socializado por todas las zonas del Gayoc de Charagua Yambae y tiene que ser de cumplimiento para todos los órganos de gobierno e instituciones públicas y privadas. Agradeciéndole a Mariela por habernos explicado sobre las dos partes que tiene el Yaikokabi Pabe, los dos sentidos del Yaikokabi Pabe, nos estamos despidiendo de ustedes, no sin antes dejarle estas preguntas para que puedan reflexionar sobre ellas.